Gracias. Honorable diputado, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, señores embajadores, distinguidas autoridades, señores integrantes de las diferentes plantas del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la invitación que se me formuló, se me hizo presente que ojalá pudiera hacer una reflexión para compartir con ustedes en relación al proceso de modernización de la Cancillería, no con propuestas o posiciones personales, sino que más bien con criterios desde la perspectiva de los estudios y de la política exterior y de la teoría de las relaciones internacionales que visualizamos en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, cuanto de la experiencia que pude tener al haber cumplido con la tarea de encabezar el proceso de transformación del Ejército, una institución que vivió en este siglo un proceso similar al que está enfrentando la Cancillería. Desde esa perspectiva también se me hizo presente que lo más importante era resaltar ciertos criterios en la dimensión estratégica y geopolítica. La presentación que quiero compartir tendrá el esquema que se expone en la pantalla y que en lo general busca definir ciertos criterios para que puedan servir como ideas que se contrasten en relación a la proposición que se está haciendo. Y en ese sentido el embajador Artaza ha sido muy claro en entregarnos una visión de lo que va constituyendo la arquitectura de esta nueva estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores. También las diferentes presentaciones han hecho énfasis en lo mismo. Por lo tanto, desde mi propuesta, lo que yo quiero es resaltar ciertas tendencias, ciertas variables, ciertos elementos que en un proceso de transformación y específicamente en el mundo de lo internacional hoy día están presentes, para que en el momento en que se debatan estos temas, en el momento que se ponga un microscopio sobre la propuesta, ver si esa propuesta, si esa herramienta que se está estructurando está adecuado con estas u otras tendencias que se vayan configurando. Desde esa perspectiva, creo que diferentes expositores en la mañana nos han resaltado que el gran problema que enfrenta la Cancillería es que la organización propia que tiene hoy día obedece a una dinámica del siglo XX. Ahí yo he puesto algunas variables de lo que constituían esas dinámicas del siglo XX. Por lo tanto, la tarea es transitar hacia una organización que enfrente la realidad del siglo XXI. Algo que parece tan obvio, pero que es tan complejo. Y en la misma forma anterior, lo que yo he puesto bajo las tendencias dominantes del siglo XXI, a mi juicio constituyen grandes cambios. Por lo tanto, si la herramienta que se está diseñando, si la estructura que se está configurando, si la forma de pensar que se está fomentando, si el sistema educativo que está implícito en la formación de los diplomáticos y del personal que va a cubrir las plantas de esta Cancillería del siglo XXI no da cuenta de enfrentar adecuadamente esa realidad emergente, yo creo que estamos ante un diseño que tiene imperfecciones. Si por el contrario, esa estructura, esa organización recoge no solamente estas, que son meras propuestas, una lluvia de ideas, lógicamente quiere decir que la propuesta va en el sentido correcto. Creo que cuando al decirles esto, manifiesto la experiencia que en alguna oportunidad, como ya dije, me correspondió dirigir, es una cosa fundamental en los procesos de cambio. El buen diseño de la temperatura de los tiempos que toca vivir. Porque esa arquitectura de esa nueva casa o de la remodelación de esa casa que va a seguir siendo la misma Cancillería de siempre,
en términos de función, de grandes misiones, tiene que dar cuenta de aquello. En ese sentido, creo que un gran mérito de lo que se está haciendo, porque he tenido la oportunidad de intercambiar con el embajador Artaza algunas reuniones, es que está visualizándose este proceso como un proceso integral. Muchas veces los procesos fallidos que han existido han adolecido de medidas que van siendo remediales. Solucionemos el problema del retiro con una medida. Solucionemos el problema de cuántos embajadores deben ser de carrera. Enfrentemos el tema de la educación. Sin embargo, una transformación o una modernización es mucho más que eso. Y tiene que, como aquí se explicitó, partir de una visión, de una misión, de una forma de trabajo, de un perfil profesional, de una nueva cultura, de un sistema personal, de líneas de carrera, de sistema de incentivo, de sistemas de capacitación, de organización, de prospectiva, de estrategia. Eso configura un proceso transformador. El resto es un proceso de meras medidas puntuales. Ahora bien, el cambio siempre va a tener diversas dimensiones. Y creo que en lo fundamental, en el caso de la Cancillería y de los temas de la política exterior y de las relaciones internacionales, hay variables que son políticas, sociales, económicas, estratégicas, culturales, geopolíticas, entre otras. Y yo quiero encargarme solamente de resaltar algunas de las variables geopolíticas y estratégicas, de esos criterios o de esas tendencias que creo que son importantes. Ahora bien, hay un tema comunicacional que creo que se ha enfrentado debidamente y este encuentro da cuenta de la preocupación por ello. Sin duda, la modernización y la transformación se refiere a la Cancillería, pero creo que el público, la gente, los que transitan por las calles de nuestro Chile, la gente de las regiones, los sectores intelectuales, académicos, los trabajadores, los profesionales, los centros de pensamiento, las universidades, los jóvenes, la ciudadanía, debe sentir que es un proceso de cambio para ellos y que también les incide a ellos, que no es un asunto que es interno. Y en ese sentido, este trabajo creo que es importante visualizarlo de esa manera. Ahora bien, muy rápidamente, dentro del contexto de las variables estratégicas y geopolíticas de este siglo XXI, creo que en lo internacional ya se ha dado cuenta aquí por el ministro, por el embajador Lavé y por otras personas que han expuesto sobre las tendencias de la revalorización del hombre y de la sociedad, de la importancia de los derechos humanos, del multilateralismo, de la crisis y desaceleración que periódicamente enfrenta el mundo, de la emergencia de los micropoderes, que son estos actores pequeños que desafían a los grandes, pero que hoy día tienen relevancia y que tenemos que visualizar, de las migraciones masivas, del proceso de integración, de la regionalización. En cuanto a la economía, está claro que la pérdida del valor del cobre, la crisis financiera, el sobreendeudamiento, la necesidad de redes de protección social, los cambios estructurales, la desigualdad y todos los factores que están allí dan cuenta también de la necesidad de que el más de lo mismo en el tema económico, en el tema comercial, en la inserción de Chile al mundo, no es, parece, la forma adecuada, ya que estas y otras tendencias necesitan una reformulación. Y en ese sentido, el nacimiento, por ejemplo, de la subsecretaría, creo que apunta a esos aspectos. En cuanto a la política sin duda está influenciada y forma parte, y es parte de la política, todo lo que está en el entorno. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que el desafío de la política y de los gobiernos hoy día es que se encuentran en el desafío de que satisfacer demandas. Siempre ha sido eso la política. Pero hoy día las demandas tienen tres variables que son muy importantes y que una organización como la Cancillería o como cualquier institución tiene que dar cuenta de ellas. Las demandas son crecientes, son planteadas en tiempos cortos y quienes las hacen exigen que les sean satisfechas
porque de lo contrario van a tener grandes déficits. Volviendo a lo que yo estoy tratando de hacer y lo que he entendido que se me ha solicitado, una estructura de una Cancillería que no dé cuenta de esta nueva forma en que se expresan las demandas a la política, y el actuar de la Cancillería sin duda tiene un componente importantísimo y es un elemento de la política. Creo que si esa estructura no tiene la flexibilidad, como ya escuchábamos al embajador Artaza, para enfrentar esa realidad, sin duda esa estructura necesita ser reformulada. En cuanto al ámbito de la seguridad, también se ha hablado en la mañana de que hay un nuevo concepto de seguridad y defensa. Y el concepto de seguridad integral, de seguridad multisectorial, creo que lleva a que las nuevas amenazas, el desarrollo humano sostenible, las operaciones de paz, incorporan una visión mucho más amplia que la visión tradicional de seguridad y defensa. Ahora bien, en cuanto a constantes geopolíticas en el siglo XXI que yo creo que inciden en nuestro país, y solamente voy a nombrar algunas, es que nuestros vecinos siempre serán nuestros vecinos. Y eso que también es obvio, creo que no hemos logrado, nosotros que hemos tenido más de 100 años de paz, construir una relación vecinal acorde con lo que requieren nuestros desafíos y que aumente nuestras potencialidades y mejore nuestros vínculos vecinales. Romper esa tensión, esa sensación que no nos lleva a tener una buena vecindad, creo que es un desafío geopolítico de la mayor importancia. También todo el proceso de una integración creciente, de las disputas por el poder, de la poca presencia del Estado a nivel de regiones, y por eso creo que es tan importante lo que aquí se ha dicho en relación a esta materia, a ciertas amenazas no convencionales a la seguridad que provienen desde nuestra misma región, a la participación de Chile en alianzas internacionales, a la necesidad de equilibrar los procesos de integración, a una nueva interacción del conocimiento y a demandas internas de carácter separatista que son preocupantes. Sin duda, la cohesión nacional creo que es unidad en la diversidad sin fragmentación. No tenemos que tenerle miedo a la diversidad, pero cuando esa diversidad se transforma en fragmentación, creo que es un problema geopolítico que tiene que ser enfrentado con cuidado. Por lo tanto, todo cambio y la estructura de la Cancillería del siglo XXI, creo que aquí, a simple vía de ejemplo, he resaltado por efectos del tiempo algunas variables que me parecen importantes, pero sin duda hay otras que también son de carácter significativo. Ahora bien, presentaré 6 variables que miden el peso de Chile en los 6 estándares que le dan porte a un país, que son los que se exponen en la imagen. Este indicador indica que de 50 hacia abajo es malo y de 50 hacia arriba es bueno o muy bueno. Y yo he elegido países como Brasil, como China, como México, como Perú, como España, como Estados Unidos. Y nos podemos dar cuenta que en todas estas variables Chile primero pasa a los 50, se acerca a los 100 y está muy por sobre países que nosotros creemos que están mucho más arriba que nosotros. ¿Y para qué hago esta comparación? Y que también la completo con el índice de competitividad global, porque creo que Chile puede jugar un rol más activo en la región y también en el mundo. Y en ese sentido, una Cancillería que permita que sea la gran conductora de un proceso para jugar en ligas mayores, creo que es una necesidad vital que tiene un país para explotar lo que ha sabido construir. Si nosotros tenemos esas capacidades dormidas
o esas capacidades ociosas, o esas capacidades no explotadas, o esa mirada no visualizada, porque no tenemos la estructura de personas, de forma de actuar, de educación, de sistemas de administración y gestión, de sistemas de trabajo, de presupuesto, de presencia internacional, para jugar más fuerte y para apostar más allá de lo que hemos apostado. Creo que la nueva arquitectura nos puede quedar chica o inadecuada para esa exigencia que nos llama a tener una presencia mayor. Finalmente, creo que es vital, como aquí se ha dicho, configurar nuevos escenarios. Y en ese sentido la prospectiva nos ayuda a comprender mejor el mundo y su futuro, en el corto, mediano y largo plazo, a explorar futuros posibles y tendencias y discontinuidades, a examinar políticas y estrategias que enfrenten este desafío, usando la prospectiva para apoyar la decisión y la estrategia. Por eso concuerdo tanto en que lo que se está pensando le dé a esta mirada y a esta incorporación de la prospectiva una importancia fundamental. Finalmente, estimo que un cambio o modernización de esta naturaleza supone la confluencia de diversos factores que deben ser considerados y que son parte de la realidad institucional y nacional para obtener los resultados deseados. Vale decir, estas variables son las que hay que poner siempre mirando si aquella propuesta que se está haciendo, y ese es el gran desafío que tiene el Ministerio y que tienen también las dos cámaras, para poder visualizar el sentido del cambio, el contenido del cambio. Estimo que Chile hoy día está en una posición de jugar un rol más activo en las relaciones tanto regionales como mundiales, pero no lo podremos jugar si no tenemos una Cancillería con el porte y con la forma que se requiere para ese efecto. Y la necesidad de configurar estos nuevos escenarios supone que la organización tiene que tener la forma para poder hacerlo y tiene que tener la voluntad para incorporar en sus sistemas de trabajo, en sus formas de administración, en sus estructuras de plantas, en las capacidades de sus profesionales, en los sistemas educativos que formen a esos profesionales, una incorporación de las conclusiones que se deduzcan desde la mirada prospectiva de lo que está pasando en el mundo, en la región y en nuestro país. Muchas gracias.